En un examen, permítame en un examen, usted va a tener la tabla de datos. Va a construir la tabla y en base a la construcción de la tabla va a encontrar la media, ¿verdad? La moda, la mediana, pero también va a encontrar ¿qué cosa? Va a encontrar los cuartiles. Y la otra semana vamos a ver la medida de dispersión. Entonces de esta tabla debe de construirla bien, ¿de acuerdo? Entonces ahora, iniciamos entonces. Buenas tardes. Hoy nos toca que encontrar las medidas de posición para datos agrupados en una tabla de distribución de frecuencia. En el ejemplo que vamos a desarrollar, vamos a encontrar los cuartiles 1, 2, 3. Voy a encontrar el decil 6, el decil 9 y vamos a encontrar el percentil 30 y el percentil 65. ¿Okay? Vamos a encontrar cada uno de estos. Ahora hay que acordarnos de cuáles son las fórmulas que vamos a utilizar. Para los cuartiles, nosotros debemos de tomar en cuenta que decimos el cuartil que ando buscando, ¿de acuerdo? El cuartil que ando buscando, el límite real inferior de la clase cuartílica, más el cuartil que necesito por la cantidad de datos entre 4 menos la frecuencia acumulada anterior sobre la frecuencia cuartílica, todo esto multiplicado por el índice de clase. Hago cuartil, decil y percentil para que usted podamos desarrollar los demás, ¿de acuerdo? Póngame atención un momento. ¿Lo hacemos por pasos o lo desarrollamos de una sola vez? ¿Cómo quieres? ¿Pasos? Vamos entonces. Paso número 1. ¿Okay? Voy a desarrollarlo por pasos. Encontramos la posición cuartílica. ¿Okay? Para encontrar la posición cuartílica, usted necesita establecer n, vamos a ver una sola vez, k por n entre 4. Como voy a encontrar el cuartil número 1, aquí va a ser 1 por, ¿cuántos datos son? 25 entre 4. ¿Eso nos va a dar cuánto? 25 entre 4. 6.25. ¿De acuerdo? Va a ser 6.25. Y ahora establezco, después de haber encontrado la posición cuartílica, voy al paso número 2. En el paso número 2 determinamos el intervalo cuartílico. ¿Okay? El intervalo cuartílico voy a determinar, por favor, y esto vamos a tener la frecuencia cuartílica. Voy a determinar la frecuencia cuartílica. Necesito la frecuencia acumulada anterior. Necesito el índice de clase, ¿verdad?, que nosotros debemos de tomar, y eso es bien importante que debemos de recordarnos, y el límite real inferior. Y ahora, ¿cómo le encontramos estos valores? ¿Cómo encontramos estos valores? Primero, para determinar el intervalo cuartílico, voy a ir a buscar la posición cuartílica, 6.25.
¿Dónde lo busco? Y aquí es la clave que usted debe de recordar en el día del parcial. Lo voy a ir a buscar en la frecuencia acumulada. Y donde contenga 6.25, ese va a ser mi intervalo cuartílico. Aquí llevo, ¿cuánto acumulado? 3. Aquí llevo 9. Contiene a 6.25. Entonces, el intervalo cuartílico va a ser este que tengo acá. De eso necesito la frecuencia cuartílica. ¿Cuál es esa? Aquella frecuencia en el cuartil. En este caso, ¿cuánto? 6. La frecuencia acumulada anterior a este cuartil va a ser 3. La frecuencia acumulada anterior. El índice de clase para esta 6. El límite real inferior, es decir, necesito este valor de acá, 21.5. ¿Ok? 21.5. Con ese valor que ya tenemos ahí, vamos al paso número 3. En el paso número 3 encontramos el cuartil. Como es el cuartil 1, ya le coloco cuartil 1. Necesito límite real inferior de la clase 21.5 más la posición cuartílica 6.25 menos la frecuencia acumulada anterior, 3, entre la frecuencia cuartílica 6 por el índice de clase que sigue siendo 6. Ahora saque su calculadora para poder operar. Lo primero que debe de trabajar es esto. ¿De acuerdo? No lo haga de una sola vez, trabájelo por partes. Primero trabaje esto, lo multiplica por 6 y le suma 21.6. 21.5. Ya todo, dice el compañero, por favor revisen. Dice que es 24.75. Ese es el valor de quién? Del cuartil número 1. Punto 76. Verifique por favor. Punto 75, ¿verdad? Exacto. Exacto, ok. Verifica ahí por favor cómo te estás trabajando ahí. Verifique. Ok. Cópienlo por favor. Ahora, como usted puede ver, solo son 3 pasos básicos que hacen para encontrar cuartiles. Estos mismos pasos básicos son los que te permiten encontrar también ¿quiénes? Los deciles y los percentiles. Veamos los deciles. Hago el decil 6 y usted va a hacer el decil 9, ¿ok? Para los deciles, coloco deciles. ¿Cuál decil voy a encontrar? Voy a encontrar el decil 6. Muy bien. Paso número 1. ¿Qué tendría que hacer en el paso número 1? Encontrar la posición decílica. Encontrar la posición decílica. Encontramos la posición decílica. ¿Y cuál es la única diferencia entre los entre la cuartílica? ¿Cuál es la única diferencia? ¿Qué te dice? K, que es el decil que anda buscando, por la cantidad de datos, entre 10. Es lo único porque es 10 partes donde vamos a dividir. Aquí tendríamos 6 por 25 entre 10. Tendríamos ahí el valor de 15 exactos. Dice el compañero que da 15 exactos. ¿Verifiquen? ¿Sí? ¿Está? Vamos con el paso número 2. En el paso número 2 encontramos ¿quién? El intervalo
cílico. Encontramos el intervalo de sílico. ¿Ok? Y aquí voy a necesitar lo mismo que tengo acá. Frecuencia de sílica. ¿Qué más? La frecuencia acumulada, el índice de clase y el límite real inferior. ¿Ok? Veamos cómo. Primero voy a ir en esta parte, al paso número 1. ¿De acuerdo? Comienzo acá al paso 1. Voy a ir a buscar la frecuencia acumulada donde contenga 15 datos. 17. Aquí llevo 3, aquí llevo 9, aquí llevo 17. 17. Quiere decir que en este intervalo estaría el decil número 6. ¿De acuerdo? Estaríamos el decil 6. De esto necesito la frecuencia de sílica. Ya sabemos que va a ser ¿cuánto? 6. 8. La frecuencia acumulada anterior. 6. 9. Muchachos, pónganme un momento de atención acá. Veo que ustedes están poniendo atención en otras cosas. Aquí era 3, 9, ¿cuánto era acá? 17 y 21. Si hemos dicho que este es el intervalo decílico y estoy encontrando la frecuencia acumulada anterior, ¿qué es lo que está antes? ¿Ok? Lo que está antes de esto es esto. ¿Sería? 9. El índice de clase 6. El límite real inferior de esa clase. 17.5. Acá, usted lo tiene ahí. 27.5. 27.5. Luego venimos en el paso número 3. El decil 6 va a ser igual. ¿A quién? Al límite real inferior de la clase ¿qué? Decílica, más la posición que es K por N entre 10 menos la frecuencia acumulada anterior sobre la clase decílica por el índice de clase. Ahora coloco los valores que ya encontré previamente. Tendríamos 27.5 más 15 menos 9 entre 8 por 6. Aquí tendría el decil número 6. ¿Ok? 32. ¿Opere? 32. ¿Exacto? Sí. Los compañeros dicen que da 32 exacto. Verifique por favor ese valor ahí. Verifique si da 32. Dime. Una pregunta, cuando se saca ya K por N sobre 10, no se tendría que tomar en cuenta si los datos son impares o No, pares. en una tabla de distribución de frecuencia no se toma eso. Solo se va a tomar eso ¿en dónde? No, en serie de datos. Solo ahí vas a tomar esa parte. ¿De acuerdo? Solo ahí. ¿Qué pasaría con los percentiles? ¿Qué pasaría con los percentiles? ¿Qué percentil estamos encontrando? 30, ok. Si voy a encontrar el percentil 30, paso 1, voy a resumirlo porque usted ya sabe cuáles son los pasos. ¿Qué tendríamos que encontrar? 30 por 25 entre 100. ¿Ok? Haga 30 por 25 entre 100. 7.5. ¿De acuerdo? Paso número 2.
¿Encuentro quién? La frecuencia El intervalo decílico, y de eso necesito encontrar percentílico, ¿verdad? Necesito la frecuencia percentílica. ¿Cómo la encuentro? Voy a ir a buscar donde contenga ¿quién? 7.5. Está en el segundo. ¿De acuerdo? La frecuencia percentílica, ¿cuánto es? 6. ¿Qué más necesito? La frecuencia acumulada anterior a eso. 3. Muy bien. Necesito el índice de clase. 6. Y necesito el límite real inferior de esa clase. 21.5. En el paso número 3, usted encuentra el percentil. Dime. ¿El índice de clase cómo lo saca? Eso lo encontramos cuando construimos allá tu tabla. Recuerda que esta tabla ya la construimos previamente. Pero espérate, está bueno, es muy buena pregunta. Pero si en un examen en línea ya te da la tabla y no conoces el índice de clase, te venís a los puntos medios y resta cualquier punto medio con el que viene o con el que está antes. 24.5 menos 18.5, ¿encuentran? Hazlo. ¿Y tu calculador? 6. 36.5 menos 30.5 siempre va a ser 6. Ese es tu índice de clase. Si en un examen, ¿verdad?, no te da el índice de clase. ¿De acuerdo? Pero esta tabla, como ya la construimos, ya encontramos allá en los pasos previos cómo se encuentra esto. ¿De acuerdo? Pero está buena la pregunta, porque si no tenías, ya solo tenías la tabla construida, no sabías de dónde venía. Ok, entonces tendríamos, vamos con el percentil 30. ¿Tendríamos cuánto? 21.5. ¿Qué más? 7.5 menos la frecuencia acumulada anterior. 3 entre la frecuencia percentílica. 6 por el índice de clase, que sería 6. ¿Cuánto sería el percentil 30? 26. ¿Cuánto? 26 exactos. Los compañeros dicen que es 26. ¿De acuerdo? Cópielo entonces si no lo tienen ahí. Fíjese de que yo tengo una masa de datos. Y el índice de clase me da 1. ¿Cómo hago para construir el intervalo cuando te da 1? Ojo, porque cuando usted tiene eso hay que verificar el tipo de dato que usted está trabajando. Si son enteros o comienza con un decimal. Debe tener cuidado de eso, ¿ok? Por favor, tenemos. Bien. Ahora vamos a hacer el proceso contrario de lo que es la parte de los cuantiles. Y solo lo vamos a ver para la parte percentílica. Cuando nosotros encontramos el percentil, se le preguntaba, ¿qué percentil o qué número es el percentil 75? Tú dabas un valor que correspondería al percentil 75. Ahora vamos a hacer el proceso contrario. Yo te voy a dar un número y tú me vas a decir qué percentil es. ¿De acuerdo? Es el proceso contrario de lo que estamos haciendo. En este proceso que estamos desarrollando, yo te pedía el percentil y tú me dabas un número. O yo te voy a dar el número y tú me vas a decir qué percentil es. La primera fórmula que vamos a utilizar sirve para serie de datos y para datos agrupados
frecuencia. Quiere decir que esta la voy a ocupar para esa situación. Y los pasos que debo de seguir son los siguientes. Pasos que debemos de hacer. ¿Lo hacemos por paso o lo desarrollamos de una sola vez? Paso. Ok, vamos entonces con paso. Vamos con el primer paso que debemos de trabajar. Dice, lo primero que debemos hacer es ordenar la serie. Ok, entonces paso 1, ordenamos la serie de datos. En el paso número 2, ya ordenada la serie de datos, calculamos las frecuencias acumuladas. Calculamos las frecuencias acumuladas y en el paso número 3, como lo hemos visto anteriormente, calculamos el valor del percentil. En donde ese valor va a ser 50 por 2 veces la frecuencia acumulada anterior más la frecuencia que nosotros tenemos del dato entre n. Hago un ejemplo sencillo y usted hace el otro, ¿de acuerdo? Vamos con el primer ejemplo. Encuentre cada percentil de la siguiente serie. Ok, vamos a tener una serie corta. Voy a tener una serie corta para que usted vea el proceso. Lo primero que usted debe de hacer es ordenar la serie, ¿de acuerdo? La ordeno. En este caso, iniciaríamos con 2, 3, 4, 5 y 8. Ya tengo ordenada la serie. Luego encuentro, ¿qué cosa? Las frecuencias. Para eso necesito desarrollar una pequeña tabla. Y ahí es donde se parece a los datos agrupados en frecuencia. Aquí voy a colocar el XY y aquí voy a colocar su frecuencia. Luego voy a colocar la frecuencia acumulada en este paso de acá y aquí voy a colocarle el percentil. Observe por favor. Tengo 2, 3, 4, 5, 8. ¿Cuántas veces en esa serie se repite el 2? Una. ¿Sí? La frecuencia. El Una. 3. Una. Muy bien. El 4. Una. El 5. Una. 1. Todo se repite Una vez. una sola vez. Y ahora, recuerde que estamos en el paso 2. Ahora calculo las frecuencias acumuladas. Aquí llevo ¿cuántas? 1. 2, 3, 4, 5. El total de datos tiene que ser igual a esto. El dato número 2, vamos al paso número 3. El dato 2, ¿qué percentil es? ¿Qué percentil es? El dato número 2. Entonces decimos, el percentil del dato número 2 va a ser igual ¿a quién? Al 50 por 2 veces la frecuencia acumulada anterior más la frecuencia percentílica entre el total de datos. Entonces decimos, para el dato número 2 tendríamos 50, 2 veces la frecuencia acumulada anterior de ese dato. La frecuencia acumulada anterior de ese dato es 0.
más la frecuencia de ese dato, 1, entre el total de datos, 5. ¿Okay? Entonces establecemos qué percentil es el dato número 2. 10. ¿Cuál? 10. 10. El dato número 2 es el percentil número 10. Bueno, hagamos el siguiente. Vamos para el dato número 3. Para el dato 3. ¿Qué tendría? 50, 2, frecuencia acumulada, 1, la frecuencia, 1, entre 5. ¿Qué sería? ¿Cuánto? 30. Háganlo por favor, si no, no va a saber qué es lo que estamos hablando. 30. Quiere decir que este señor, el dato 3, el percentil es 30, el percentil número 30. El percentil número 30 es el dato número 3. El dato 3 es el percentil número 30. Encuentren para estos dos, si me lo regalan por favor. 90. 90 dice el compañero. No. Ah, bueno, no dice. Tenemos ahí. 90. Este 70. Y el último 90. Revisen por favor los cálculos acá. ¿Sí? Sí. Esto es cuando tenemos que una serie de datos. Pero ¿qué pasaría si nosotros tuviésemos datos agrupados en frecuencia? ¿Qué es lo que cambiaría? Que en vez de colocar que se repite una vez, aquí serían ¿cuántas? 2, 4, lo que sea, y el proceso va a ser siempre el mismo. ¿De acuerdo? ¿Hacemos un ejemplo? ¿Sí? ¿Hacemos un ejemplo? Ok, veamos un ejemplo. Lo voy a hacer acá en pequeño para que dejar ese proceso que usted tiene ahí. 6 y 3. Imaginémonos que nosotros tenemos esto. Esta es la cantidad de datos. 1, 2, 3, 4, 5. Pero el dato número 2 se repite 3 veces. El dato 3 se repite una vez. El dato 10, 2. El 11, 3. Y el 13 se repite una vez. Voy a suponer que estas veces se repiten. Si alguien te preguntase cuántos datos son, ¿cuánto contestaría usted? Si alguien te preguntase cuántos datos son, 10, porque vamos a la frecuencia, ¿verdad? Vamos a la frecuencia. Entonces, ¿cuántos serían? 10 datos. 10 datos. Luego venimos y calculamos ¿quién? Las frecuencias acumuladas. Comienzo con 3, 4, tendríamos 6, 9 y 10. Estas son las frecuencias acumuladas. Ahora venimos. El dato número 2. El dato número 2, póngame atención. El dato número 2. ¿Qué percentil es?
El dato número 2. El dato número 2, ¿qué percentil es? De acuerdo a la fórmula tendríamos 50 por 2 por la frecuencia acumulada anterior, 0, muy bien, 0, más la frecuencia del dato, 3. Aquí sí ya tiene, ya no es 1, sino que 3. Entre el total de datos que son 10. Para el dato número 2, el percentil va a ser de ¿cuánto? 2 por 0, este es 0, ¿verdad? 50 por 3, entre 10 va a ser 15. Quiere decir que el dato 2 es el percentil número 15. ¿De acuerdo? Encuéntrenlo para los demás para ver cómo estamos ahí. Datos agrupados en tablas. Hoy vamos para datos agrupados en tablas. Eso fue para serie de datos y datos agrupados en ¿qué? En frecuencia. ¿Okay? Voy a grabar, man. Serie de datos y para tablas. Muy bien. Ojo, porque ahora vamos a necesitar toda la tabla. Hoy vamos a necesitar toda la tabla. Porque ahora vamos a trabajar con la última de las columnas. Para aquello de porcentajes. Es decir, donde tenemos las frecuencias relativas, ahora eso es lo que vamos a necesitar. Por lo tanto, hay que completar toda la tabla, porque ahora vamos a necesitar la frecuencia acumulada, ¿pero en qué? La frecuencia relativa de cada uno de los internos. Cópielo para que usted vea cómo se hace este ejercicio. Hay que venir a las 4 para terminar el parcial. Regresemos a la tabla original que estamos trabajando. Ahora necesito, si usted ve, hemos trabajado hasta este punto de acá, hasta las absolutas. Para esta parte necesito que por favor usted trabaje con toda la parte de las frecuencias relativas. Es decir, que necesitamos las otras 3 columnas que aparecen acá. ¿Okay? Hay que dictármelas para poder trabajar. Voy a poner un intento de esto. Necesito la última parte de esto. Vamos. Díctame por favor otra vez los FI. FI 3, 6, 8, 4, 3, 1. 3, 1. Ahora necesito, para esta parte, necesito trabajar con esto de acá. ¿De acuerdo? 12, 12, 24, 24, 3, 2, 16, 12, 4. 4. Necesito esto. 12, 36, 6, 8, 8, 4, 9, 6, 100. Y 4, ¿verdad? La descendente sería 100. 100, 88, 64, 64, 64, 32, 16, 4. 4, 0 aquí al final. Sí. ¿Okay? Ahora, en un examen que va desde, veamos desde dónde vamos hasta acá, 16. de 16 hasta 51. 51. ¿Okay? Esta tabla no la construyo porque usted ya la tiene ahí, ¿okay? Ya la tiene desarrollada. Ahora, le puede pedir un número cualquiera entre 16 hasta 51 y le preguntarle qué percentil es ese número. ¿De acuerdo? Ejemplo. Vamos con el ejemplo. Fíjense cómo trabaja esta parte. Escoge un número, ¿sí?, de 16 hasta 51, algo que quede por este lado para que podamos ver. 30, ok. Encuentre, vamos con el ejercicio. Encuentre qué percentil es el dato
¿Cuál me dijiste? 30. 30. Ah, ok. ¿Qué percentil es el dato 30? Si va desde 16 hasta ¿cuánto? 51. Para eso necesito conformar todos los intervalos y ubicar dónde está ese dato. Venimos para abajo, por favor. 22, 28, 34, 40, 46. Para abajo aquí. 21, 27, 33, 39, 45. 45. Muy bien. Ahora observe. ¿Dónde está el dato 30? Busco en esta parte de los intervalos. ¿Dónde está el dato 30? 28 hasta 30. Aquí se encuentra el dato número 30. Este de acá. ¿De acuerdo? En esta parte. Entonces decimos, el percentil del dato 30, dice que va a ser igual a quién. Vamos con la fórmula. ¿Cómo te establece la fórmula de ese valor? Frecuencia acumulada anterior en forma. Ok, escribámoslo acá, por favor. Te dice frecuencia acumulada anterior, pero en forma ¿qué? Porcentual. Más. El dato que me están pidiendo menos el límite real inferior entre el índice de clase por la frecuencia, pero ¿qué? La frecuencia del dato, pero en forma ¿qué? Porcentual. Entonces decimos, vamos y establecemos. Aquí tenemos el dato número 30. La frecuencia acumulada anterior en forma porcentual. 36. En forma por 36. Más el dato al cual yo le voy a encontrar el percentil. ¿Qué dato es? 30. Ahí se trae control remoto. Menos el límite real inferior. 27.5. Ponga atención, 27.5. Entre el índice de clase 6 por la frecuencia porcentual del intervalo donde está 32. ¿Ok? Entonces, el percentil del dato 30 va a ser igual a ¿cuánto? Opero primero esta parte y le sumo 34. 49.3 dice el compañero. 49.33. Sí. Quiere decir que el dato 30 es el percentil ¿cuál? 49.33333333 ahí. ¿Okay? En la próxima clase vamos a hacer el proceso. Yo le voy a dar el percentil 49.333 y usted me va a encontrar cuál es el valor del dato. Es decir, vamos a ir de aquí. Pásalo para solo, acá. ¿Okay? Vemos la otra clase.